pensé, ¿qué forma hay de ayudar a mucha gente y que me guste y estar acompañando a un grupo de trabajadores, llevar un equipo? Y dije, pues AD cumple todos los requisitos porque puedes trabajar con mucha gente en muchos ámbitos. Saber diferenciar y maximizar los valores y las capacidades de cada uno para realmente hacer que el equipo sea un éxito y entonces llevar la empresa a otro nivel. El factor más importante que tienen las empresas es la persona. Entonces el factor humano es lo que realmente diferencia a una empresa de otra. Hacer AD te da la visión general para poder entender todo, cómo se mueve, cómo hay que mejorarlo y qué hay que hacer para conseguir todo lo que queremos en realidad, ¿no? De mejorar pues, todos los aspectos, pues es la manera de hacerlo. Al fin y al cabo una empresa son sus personas y si no sabes gestionar bien las personas, no sabes gestionar bien una empresa. Descubrí la carrera gracias al Saló de l'Ensenyament y allí pues me presentaron en qué consistía la universidad, los valores de la misma. Decidí pues a realizar un doble grado, AD junto con Derecho. Si tienes una base económica y empresarial, sabes cómo se mueve el mundo y eso te ayuda mucho a completar, a tener una visión más realista. Es verdad, o sea, al menos con la ingeniería pasa lo mismo. Te permite ver tanto el sector de los números, cómo se realiza, como el proceso de creación, que al fin y al cabo el proceso de un producto también es el mismo para una empresa. Entonces tienes un conocimiento muy transversal. En mi caso me ofrecieron la beca de residencia académica y eso fue pues una puerta para yo decidirme a estudiar aquí, porque me financiaron el 80% de los estudios y a día de hoy pues sigo manteniéndola. Estoy muy agradecida a la universidad. Sí, también que se nota la vocación de los profesores. Entonces al final todo eso se transmite a la hora de tú aprender, te transmiten esas ganas por la materia y eso no en todas las universidades pasa. Como tú decías, la vocación que tienen, que es primordial. Al menos desde mi punto de vista, cuando imparten la materia ya puedes ver que les gusta lo que hacen y realmente intentan traspasar el marco teórico y aplicarlo a un marco práctico explicando sus experiencias. El hecho de estudiar una carrera íntegramente en inglés hace que no solo mantengas el contacto con ese idioma, sino que además lo integres como parte de tu día a día y eso es un valor añadido. Es fundamental, todos lo sabemos, para empezar a trabajar en un mundo tan globalizado. Todas las empresas demandan un nivel de inglés alto. Sí, además es un reto más, ¿no? Dentro de que estás estudiando ya una carrera en sí, te propones otro idioma, pues el doble de esfuerzo es el doble de recompensa. Cursar las asignaturas en inglés hace que estés constantemente en contacto con alumnos que vienen del extranjero a estudiar sus estancias Erasmus o bilaterales en la universidad y eso te enriquece mucho culturalmente, aprendes a abrir la mente y haces una red de contactos que al final se te quedan para el futuro por todo el mundo. El Be Excellent, que hemos estado participando con la empresa Lean, estar mano a mano con una empresa en el mundo real que sea más práctico y no tanto teórico. Te ponen en una situación en la que tú te sientes responsable y tienes que sacar adelante un proyecto en un determinado lapso de tiempo. Y se aprende mucho más, vas al mercado de trabajo ya con la experiencia previa de haber trabajado con empresas importantes. Entras en contacto con estudiantes de otros cursos, lo cual te enriquece mucho. ¿Sabes lo que me gustó de la WIC? Era la disponibilidad de elegir cualquier empresa y ellos te facilitaban poder hacer el convenio para hacer las prácticas extracurriculares. Yo tuve la suerte de poder contar cada verano con un trabajo distinto. También me dio la oportunidad de trabajar en la WIC 2 años. Esa facilidad como para incorporarte ya al mundo laboral es una cosa muy positiva que tenemos que valorar. A mí justamente me cae muy reciente porque estoy intentando buscar prácticas justo ahora y he recibido muchísima ayuda. He tenido una asistencia diaria de personal, de trabajadores de la WIC que me proporcionaban ayuda para el tema de prácticas, para encontrar prácticas también en el extranjero, los años que pretendo estudiar fuera y sobre todo de empresas muy potentes que tienen convenio. Lo que tenía muy claro a lo que me quería dedicar era sobre todo a dirigir un equipo de trabajadores, cuanto más grande mejor, y algo que fuera una actividad muy energética. Y por suerte la verdad es que lo he conseguido, estoy muy contenta con mi trabajo actual, dirijo un gran número de personas en una gran corporación. Pero esta universidad no es solo sacarse AD, no es solo la titulación, hay un valor, unas virtudes, una visión que tiene la universidad muy distinta al resto de universidades. Esos valores te los aplica en todas las formaciones y al final sales al mundo laboral con esos valores, entonces los aplicas en tu día a día, en tu trabajo. Eres parte de una comunidad estudiantil. La WIC es mucho más que las clases, que la vida académica
tiene una vida fuera del aula increíble, haces amistades que luego duran para el resto de la vida y es una experiencia que yo creo que te marca.